con mención honorífica en literatura latinoamericana, ambos grados otorgados por la Universidad Iberoamericana. También realizó una estancia de investigación en la sede de ANILIG, Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, de la Universidad de Vigo en España en 2017. Fue becario CONACYT durante sus estudios de posgrado y ha participado como ponente y moderador en congresos nacionales e internacionales sobre literatura infantil y juvenil y teoría literaria. Fue coordinador de la revista LIG Ibero, revista de literatura infantil y juvenil contemporánea durante 2 años y medio. Ha trabajado como gestor de proyectos de traducción, reseñista y docente a nivel técnico superior universitario, así como el diplomado sobre LIG. Actualmente es profesor de asignatura en Prepa Ibero y es dictaminador externo para Ediciones SM. Le doy la palabra. Bienvenido y gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación y de compartir esta mesa. Si podemos poner la presentación. La presente ponencia tiene como objetivo compartir un pequeño fragmento, un pedazo de lo que fue mi tesis de maestría en Letras Modernas, que me dediqué a estudiar el mito de Adán y Eva dentro de una saga de un escritor inglés, Philip Pullman. Entonces tiene 2 objetivos. Uno, dar a conocer a este escritor, ¿no?, que es el presidente de la Sociedad de Escritores en Inglaterra en este momento, y que próximamente se va a estrenar una serie de la BBC, ¿no? Pero este escritor no ha tenido el auge mediático que ha tenido otros escritores como J.K. Rowling, por ejemplo, con Harry Potter, y del cual son contemporáneos, ¿no?, sobre todo por los temas que aborda, la cuestión de la censura, la sexualidad, ¿no?, temas tabú dentro de la trilogía, mezcla física cuántica con mitos griegos, bíblicos, y pues está la figura de un poder, ¿no?, el magisterio, una autoridad con A mayúscula, que claramente son referencias a una crítica sociopolítica, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es cómo hoy en día, en el siglo XXI, se están reelaborando estos mitos que pertenecen a nuestro imaginario y son accesibles para los niños y los jóvenes. Esto me ayuda lo armo a partir de Paul Ricoeur, un teórico francés que maneja 2 conceptos, que es la desmitologización y la remitización. Entonces, me disculpo si de repente soy un poco teórico, pero lo que quiero es que vean cómo a partir de un acercamiento teórico y crítico podemos hacer nuevas lecturas y darle seriedad también a la fantasía, que es un género que ha sido relegado porque se le ha etiquetado de bestseller o de réplicas de modelos, etcétera, etcétera. Entonces, Paul Ricoeur en su libro El conflicto de las interpretaciones, cito, permite transmitir y sedimentar la tradición, a la vez que se conserva y se renueva. Fin de cita. Entonces, bueno, simplemente para que veamos como un panorama de lo que ha sido el siglo XX, siglo XXI, me faltan muchos. Ahorita estoy hablando de escritores ingleses, para luego preguntarnos qué está pasando aquí en México, ¿no? Pero tenemos El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia como padres fundadores de la fantasía moderna en el siglo XX, y pues ahora el boom que ha habido, ¿no?, con las obras de Ursula Le Guin, con Game of Thrones, ¿no?, que por supuesto con la serie fue un boom también mediático, no hay que olvidarnos de eso, y Harry Potter, Michael Ende en Alemania, ¿no?, antes. Entonces, nada más para ubicarnos. Y bueno, parto de una experiencia. ¿Por qué agarro esto aquí? En mi experiencia como docente, como profesor de secundaria y de preparatoria, me he topado con que de repente cuando hablo sobre la Ilíada o la Odisea, ¿no?, hay alumnos o alumnas que de repente exclaman, ¿no?, cuando hablo de la Odisea, por ejemplo: claro, yo sí sé quién es Poseidón, es el dios del mar, padre de Percy Jackson, obviamente. O Medusa, es la mujer que con una sola mirada convierte en piedra a quienes se atreven a mirarla, como ocurre también en Percy Jackson. Profe, ¿acaso no tiene una semejanza con el basilisco que aparece en Harry Potter? Entonces, como que ya ellos mismos hay un acercamiento y dicen, claro, me estás hablando de algo que ya conozco.
Y eso, confieso que en ese momento yo no había leído ningún libro de Percy Jackson. Y eso era como, bueno, me tengo que acercar a ver qué está pasando, qué está haciendo este autor, para que mis alumnos me digan que ya conocen quién es Poseidón, que ya saben quién es Medusa. Claro, son los mitos reelaborados en una narrativa contemporánea. Entonces, estas obras clásicas que podrían parecer tan lejanas como una Ilíada, como una Odisea, resultan cercanas para los jóvenes, para los niños, ¿no? Es decir, los mitos que pertenecen a nuestra cultura desde tiempo atrás son restaurados y traídos a nuestros días con nuevos sentidos. Una revitalización del mito que con estrategias subversivas gana sí en primera instancia el interés del lector, pero luego lo conduce a una experiencia de aguas más profundas. Entonces, parto de la premisa de que un mito, más allá de su sentido antropológico, religioso, funcional, en una primera instancia era un relato oral, que luego es tomado y recreado en la creación de obras literarias, cuyo carácter simbólico nos invita más a una comprensión, ¿no? En vez de dar ya una explicación de los fenómenos naturales y sociales, como era la función que tenía el mito en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, Riquer cito, dice que un mito es un símbolo desarrollado en forma del relato. Fin de cita. Pasamos a la siguiente, gracias. Entonces, como mi marco conceptual, ahí se ve muy chiquito, lo que veo, no, sí se ve, ¿no? ¿Qué entiendo por mito? Y luego un concepto, ¿no? Que me ayudó a hacer todo el análisis literario, que fue el concepto de mitema, que fue propuesto también por Gilbert Durand, otro teórico francés, en su libro de la mitocrítica al mitoanálisis, figuras míticas y aspectos de la obra. Gilbert Durand es un autor que es poco leído aquí en México también, y es importante porque hace el puente entre lo que planteaba Claude Lévi-Strauss en su antropología estructural con la hermenéutica de Paul Ricoeur, ¿no? Entonces me sirvió como un puente para hablar de eso. Y bueno, ¿qué entiende Paul Ricoeur sobre desmitologizar y remitizar? En pocas palabras, ¿no? Desmitologizar sería como sacar, ¿no? El núcleo poético, lo más importante, qué elementos, no sé, conserva Adán y Eva, el relato de Adán y Eva, qué secuencia tiene, y pulirlo, ¿no? Quitar todas esas ilusiones, quitar todo lo que le sobra, y la remitización sería, ¿no? Volverlo a poner en juego con una nueva lectura, ¿no? Sería, en palabras de Ricoeur, interpretar el mito. Es decir, referir las representaciones objetivas del mito a la comprensión de sí que se muestra y oculta en él. Entonces, en un nuevo contexto, en un nuevo tiempo, esos elementos, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta de que es Adán y Eva? Porque claro, en Pullman, en este caso, hay un niño, una niña que son protagonistas, hay una serpiente, hay un fruto que es prohibido, está el polvo, ¿no? Como una cuestión cósmica de la ciencia, que si se le pega a los niños es el pecado, ¿no? Y lo que quieren en toda la trilogía acabar es con el polvo, ¿no? Polvo con mayúscula. Entonces, claro que hay ciertos elementos que puestos en juego se empiezan a reconfigurar, a remitizar. Entonces, Durand, y esto es como una propuesta, ¿no? Como lector, estudioso de la literatura, como profesor, me acerco y veo estos elementos. Y Durand propone una serie de pasos. En primer lugar, ¿no? Localizar los mitemas implica identificar los motivos que se repiten. ¿Qué es lo que se repite en Caperucita Roja de Perrault o de los hermanos Grimm a una nueva Caperucita como Caperucita en Manhattan, ¿no? ¿Qué es lo que se repite? Luego examinar las combinatorias, cuáles son los elementos que se combinan, que se quitan, que se omiten, para establecer luego las lecciones del mito, tanto en su tiempo en el que surgió, como ahora que nos está diciendo a nosotros. Y el último paso sería que el lector dé cuenta de esas variantes, que el lector pueda decir, ah, claro, ha habido una evolución, si así lo queremos decir, o una diferente versión de una a otra. Entonces, como lo he dicho anteriormente, en resumen, los mitemas son las frases o secuencias narrativas mínimas que componen un mito y en su relación forman todo un sistema, pero no encerrado en sí mismo. No es un sistema cerrado, ¿no? Es un sistema abierto. Y bueno, viene la parte de la interpretación, que realmente sería como el proceder hermenéutico. Hago todo el análisis,
voy del análisis estructural, lo interpreto como lector, reflexiono qué me está diciendo, ¿no? Para apropiármelo, ¿no? Al final de cuentas me apropio esa lectura y es lo que hacen los chicos hoy en día sin saber que hacen toda una interpretación, que hacen todo un proceso hermenéutico para decir, claro, es el Dios que aparece en Percy Jackson, y ya se lo apropiaron, ¿no? Entonces, este es Philip Pullman, si se fijan la fecha, nació en Norwich en 1946 y publicó esta serie que es La materia oscura en español, His Dark Materials en inglés, 3 novelas, La brújula dorada, quizás se ubica en la película, la cual no tuvo mucho éxito, con Nicole Kidman, pero bueno, ahora con la serie, que va a tener de protagonista, ay, se me fue el nombre, el de Fragmentado, no me acuerdo esta película de las personalidades. James McAvoy es protagonista, es el tío, ¿no? Y la niña es la que salió en Wolverine, no me acuerdo cómo se llama, pero la niña que estelarizó en Wolverine, ¿no? Pone dos personajes principales, Lyra Belacqua y Will Parry, que reinterpretan el mito edénico. Y pues lo que hice en la tesis fue irme al Génesis, ver cuáles eran los elementos que se contaban en el relato del Génesis, en la Biblia. Luego, como John Milton en El Paraíso Perdido hace toda una reconfiguración de esa misma historia, que por ejemplo me di cuenta que hasta John Milton es donde aparece que es una manzana, el fruto prohibido. En la Biblia nunca dice qué tipo de fruto es, ¿no? Y en la trilogía, ¿no? Se hace una referencia que ahorita mencionaré sobre los frutos rojos, ¿no? Para darles de comer y se les abren los ojos, se dan cuenta que están enamorados unos de otros estos niños, entonces es pasar de la inocencia a la experiencia, un tanto como también lo planteaba William Blake en sus cantos de inocencia y de experiencia. Y entonces, esto fue como la cadena, esto fue como el resultado, ¿no? Ver que un tema, ¿no? ¿Qué es lo que componía el mito de Adán y Eva en la Biblia? Pues que hay un relato de la creación, hay desnudez, hay una prohibición de Yahvé, Dios, hacia estos dos seres que ponen el jardín, ¿no? Luego hay la tentación, la caída, ¿no? Caen en la tentación y finalmente se les impone un castigo y son expulsados del paraíso. Y por ejemplo en John Milton hay un cambio simplemente de lugar, hay un desplazamiento en la secuencia, casi permanece igual, pero en Pullman quita muchas cosas que sobran y reestructura el mito. Por ejemplo, ya no hay un relato de creación, pero sí que hay desnudez. Es como la niña y el niño se relacionan con su propio cuerpo, con su propia desnudez, algo muy inocente, ¿no? Se bañan juntos en el río y es ese como paraíso edénico. Luego viene un relato de tentación, que es una científica que les cuenta cómo se enamoró, ¿no? Cómo dejó de ser monja para enamorarse de alguien. Entonces hay un relato de tentación que eso los despierta, eso dicen que es el amor, se lo preguntan, caen en la tentación, ¿no? Pero esa tentación es comer del fruto y se les abren los ojos a su propia experiencia, no quiero decir sexual, sino erótica, ¿no? Porque al final son jóvenes, preadolescentes. Y sí hay una expulsión, pero no de condena, sino para salvar todos los universos que se plantea en la obra de Pullman, porque son multiuniversos, no hay un espacio fijo, entonces hay varios mundos que se traslapan muy de la teoría de la física cuántica. Y entonces, como para ir cerrando un poco este mismo mito, hay otro escritor, no sé si lo conozcan, ¿no? En una serie de eventos desafortunados, que también se hizo serie últimamente, 13 libros para narrar las desgracias de los pobres hermanos Baudelaire, que también son huérfanos. Baudelaire, el mismo nombre ya es simbólico, ¿no? Refiriéndonos a Baudelaire y las flores del mal, ¿no? Y en el último libro, sin hacer spoilers, ¿no? Hay una parte... gracias. Donde se intoxican los niños con un hongo, ¿no? Están a punto de morir y están en una isla solitaria que hacer memoria de Robinson Crusoe,
¿no? Hay una niña que vive ahí que en vez de llamarse viernes se llama jueves, ¿no? Hay toda una reestructura de esos relatos también canónicos que pertenecen a la literatura infantil y juvenil. Y la salvación, de repente, descubren que es un árbol, ¿no? Un árbol que da un fruto híbrido entre manzana y rábano, ¿no? Pero no lo pueden alcanzar, ¿no? Ya están muy lejos, están agonizando, y quien llega es una serpiente, ¿no? Que les da la manzana para salvarlos. Es la pócima, el antídoto frente al veneno, ¿no? Y eso les permite salir adelante, ¿no? Entonces, como la figura de la serpiente, por ejemplo, con un carácter tan peyorativo de la maldad, ¿no? Hoy en día se está reconfigurando también esa parte simbólica de qué significaría la serpiente, qué significa el mal, ¿no? El siguiente. Por supuesto que esto tiene todo su antecedente en C.S. Lewis, en el escritor de las Crónicas de Narnia, siendo un profesor de Oxford, ¿no? Gran filólogo, junto con Tolkien, ¿no? Que gracias a Tolkien tenemos la versión de Beowulf que hoy conocemos, ¿no? Pero C.S. Lewis, cuando hizo las Crónicas de Narnia, pues publicó como una precuela que era El sobrino del mago, del cual no se ha hecho película ni nada, ¿no? Fue dentro de la serie es el primero, pero fue como de los últimos que escribió dentro de esa serie, y resulta que ahí tenemos otra vez a dos protagonistas, Polly y Diggory, un niño y una niña, ¿no? Que se tienen que enfrentar a la bruja malvada, que en este caso es la Reina Blanca, que a ellos despiertan, ellos son los causantes de que la bruja mala, la bruja blanca, llegue a Narnia, y Aslan, este león, ¿no? Que tiene todo un simbolismo cristiano, ¿no? Manda a Diggory a decir, bueno, ya hiciste que entrara el mal al mundo, ahora vas a tener que ir a un jardín donde crecen unos árboles con unas manzanas doradas, que recuerdan mucho a las manzanas del jardín de las Hespérides, de cuando Paris tiene que decidir a qué diosa darle la manzana, si a Afrodita, a Hera o a Atenea, y que eso comienza y desata la guerra de Troya, ¿no? Entonces esta manzana para poder rescatar Narnia, sembrar un árbol, ¿no? Que dé salvación, y cumple con la misión. La bruja lo tienta, lo invita a que no, que se lo coma a él para que sea sabio, y finalmente él resiste la tentación, ¿no? Y logra salvar a su madre enferma con un fruto que Aslan le da. Entonces, ¿cómo se va reconfigurando este mismo mito? Y eso es como en el habla inglesa. Para terminar, yo me preguntaba, bueno, digamos que como que ahí terminó mi tesis, ¿no? Esta reconfiguración y la importancia del mito todavía hoy en día. ¿Y qué está pasando en México? Digamos, son las preguntas que yo me quedé por explorar, en el sentido de que parece que la fantasía como género apenas está comenzando en México. En Inglaterra y en España, ¿no? Ya tiene una tradición, ¿no? Pero en México, ¿quién escribe fantasía y quién escribe con una fantasía siguiendo estos puntos de retomar los mitos y actualizarlos? Pues en primer lugar está Toño Malpica con su saga El libro de los héroes, 5 librotes que se echó este señor, soy fan, me encanta, pero reinterpreta, ¿no? Toda la cuestión de los demonios en un mundo en la Ciudad de México, ¿no? En espacios que conocemos, la Glorieta Insurgentes, Coyoacán, ¿no? Hasta irnos a Hungría y reconfigurar mitos húngaros, ¿no? El mito de los vampiros, de los hombres lobo, de los demonios sobre todo. Otro sería Jaime Alfonso Sandoval, con Mundo Umbrío, que próximamente se va a reeditar, ya nos dio la noticia, ¿no? Donde también el mito, frente a la cuestión de Stephanie Meyer y Crepúsculo y todo este boom mediático que hubo del vampiro, ¿no? Jaime Alfonso Sandoval, aquí mismo en las jornadas ligeras que fue hace como un mes, ¿no? Que estuvo como invitado, comentaba, claro, que él quería y tenía la intención de darle la vuelta porque él no estaba contento con ese vampiro que se mostró, que brilla y demás, ¿no? Entonces vuelve a reconfigurar el mito del vampiro teniendo como protagonista a una niña, ¿no? Loba, de Verónica Murguía, hablando de escritoras, ¿no? Que reconfigura el mito del dragón y del unicornio, de la cuestión de la virginidad, teniendo como protagonista la hija del rey, ¿no?
donde se rompen con estereotipos, se pone en crisis la cuestión de género también, buenísima, ¿no? Ahí se la recomiendo. En España, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Ana María Matute, ¿no? Con Olvidado Rey Gurú, ¿no? Y Laura Gallego con su serie, la trilogía Memorias de Ildún, ¿no? Claro, son mundos épicos, fantasiosos, pero la pregunta es, ¿se logra o no se logra esta revitalización? ¿No? Son preguntas que dejo abiertas. Y por último, un escritor español reciente, Fernando Trujillo, que bueno, a mí simplemente por el título me llama la atención, porque se llama La Biblia de los Caídos, ya lleva 2, 4, 6, 8 libros más o menos, y cada libro es un testamento, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar hasta la idea de la escritura testamentaria, novelizada, con vampiros y como protagonista un hombre que no tiene alma, ¿no? Entonces, este es como un panorama que he ido rastreando sobre, justamente, hay una revitalización y una desmitologización, perdón, y una remitización de los mitos que, sin duda, aquí en México nos hace falta, nos faltan estudios también, y nos falta tomarnos con seriedad la fantasía, como un género que no, que está despegado de lo fantástico, de lo que entendemos por fantástico, que se ha estudiado mucho en las letras mexicanas y latinoamericanas, pero de la fantasía, al menos en lengua española, en castellana, hay muy poco, ¿no? Y bueno, nada más para cerrar, entonces el mito edénico, el mito de Adán y Eva que yo estudié, contemplado desde diferentes aristas, como fue el caso de Pullman, Lemony Snicket, C.S. Lewis, puede ser contemplado de una forma novedosa en el siglo XXI. Todavía podemos, ¿no?, acercarnos a esos mitos. Tiempo en el cual seguimos necesitando de historias que nos alimenten y nos sigan tentando. Muchas gracias. Sí. Es que estoy un poco. Es que me mandaron esto. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación de la doctora Laura Guerrero Guadarrama, doctora en Letras Modernas. Desde hace 32 años es académica de tiempo completo del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y ha recibido la medalla de oro Sánchez Villaseñor al mérito académico. Desde el año 2007 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es directora de la publicación electrónica Ligibero, revista de literatura infantil y juvenil contemporánea. Ha obtenido en 3 ocasiones la beca de investigación científica básica CEP-CONACYT 2003, 2016 y 2019. Es miembro de la red temática de investigación Las literaturas infantiles y juveniles del marco ibérico e iberoamericano, que dirige la doctora Blanca Ana Roy, con sede en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Colaboró en los siguientes proyectos internacionales de investigación: Transformaciones lectoras, Actos de lectura y literatura juvenil y adolescentes en México, de 2014 a 2017, en colaboración con la doctora Evelyn Arispe de la Universidad de Glasgow. La literatura infantil del exilio español en México, con el CEPLI, bajo la dirección del doctor Pedro Cerrillo, Teorías feministas y literatura infantil y juvenil en México, y en la literatura chicana-chicano, en vinculación con la doctora Celia Vázquez de la Universidad de Vigo, España. Los trabajos de investigación, ponencias y artículos que ha desarrollado los ha dedicado al tema de la literatura infantil y juvenil, la oralidad, la narrativa gráfica, la literatura escrita y mucho más. Con ustedes la doctora Laura Guerrero. Muchas gracias. No, se nos va el tiempo. Buenas tardes. Pues yo también quiero darle las gracias a la doctora Liliana Álvarez y a todo su equipo por el excelente trabajo que han realizado en la organización de estas jornadas
y también primeramente por el seminario donde nos estamos reuniendo y donde tenemos experiencias muy interesantes y hablamos de cosas maravillosas. Muchas gracias por hacer posible esta jornada, gracias a tu equipo. Y bueno, vamos a hablar de nuestros avances. También estoy muy contenta porque vamos a hablar de la investigación que estamos desarrollando actualmente con mi grupo. El grupo está coordinado por Cuchi Quesada, que está aquí a mi derecha, y Alejandro Vergil. Y gracias al apoyo de la beca de investigación científica básica CEP-CONACYT, que se nos otorgó en este año 2019, pues ya vamos en este proyecto avanzando. Antecedentes. El tema memorioso de este estudio, o no pasa. Estamos luchando con la compu, perdón. El tema memorioso de este estudio está centrado en una corriente artística de la literatura infantil y juvenil, LIG, detectada en el trabajo de investigación entre la escritura y la trama, la subversión en la literatura infantil en México en las últimas décadas. Realizado también con otro apoyo de la beca de investigación científica básica del CONACYT, Letras y el Departamento, la Dirección de Investigación, del 2002 al 2006. Con un equipo de colaboradores realizamos el análisis de 237 narraciones. Para seleccionar el material utilizamos los catálogos de las principales editoriales del país de 2001 a 2003, textos publicados después de 1980. También analizamos 53 obras editadas por los gobiernos de los estados a través de sus institutos de cultura. Nos enviaron textos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexicali, Baja California, Oaxaca, Querétaro, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz. Y por último revisamos 29 relatos elaborados por CONAFE pertenecientes a 2 colecciones para empezar a leer y pocas letras. Como saben, CONAFE tiene como objetivo llegar a las microlocalidades rurales del país con poblaciones indígenas y mestizas, así como a campamentos, se le acabó la batería. Acampamentos de inmigrantes, zonas rurales y urbanas, y la mayoría de sus publicaciones tuvieron como objetivo fijar relatos y tradiciones de las diferentes entidades del país. En total, con una misma plantilla de análisis, trabajamos 319 narraciones cuyos resultados vaciamos en un archivo Excel para visualizar y comprender las características globales y específicas de la producción. Los resultados se publicaron en artículos y en el volumen Posmodernidad en la literatura infantil y juvenil. Los hallazgos fueron refrendados con un análisis complementario de obras traducidas de otros países y más tarde mediante un estudio comparado con la producción española contemporánea. En 2014 terminamos la investigación Las modalidades neosubversivas de la posmodernidad en la narrativa infantil y juvenil en México y España, un estudio de los últimos años. Trabajo en el cual leímos y analizamos 154 obras narrativas, 79 españolas en castellano y 71 mexicanas, más 4 textos editados en otros países de autores mexicanos y españoles, impresos entre 1990 y 2012. Obras seleccionadas gracias a los catálogos de editoriales comerciales importantes por su influjo y venta. Trabajo que dio como resultado el libro Neosubversión en la LIG contemporánea, una aproximación a México y España. A esta corriente, que surgió de los análisis de las obras y que subvertía el orden de la producción artística de la literatura infantil y juvenil, la llamé neosubversiva. El prefijo neo remite a lo nuevo, mas también implica una relectura, un giro, una nueva mirada que modifique el significado del término sin abandonarlo del todo. Lo neosubversivo indica que se trastorna lo trastornado, que se va más allá en el ejercicio desestabilizador y cuestionador de lo permitido en la modernidad. Porque si una gran parte de la producción de la LIG ha sido irreverente, así lo dicen Alison Lowry, Alba Nora Martínez, lo ha sido solo hasta cierto punto. Por lo general, los protagonistas descarriados, como Alicia, Dorothy o Pinocho, al final de su aventura regresaban al orden. En la neosubversión no hay regreso. El final del libro no es el final de la aventura. El final es el inicio de un nuevo camino, de una nueva historia, como en Caperucita Roja en Manhattan de Carmen Martín Gaite, como en Loba de Verónica Murguía o en la saga de la materia oscura de Philip Pullman. Son obras con finales coherentes o abiertos que nos muestran que la vida sigue y con ella todos sus retos.
Y uno de los sustentos básicos de la neosubversión es el cuestionamiento o la ruptura con el modelo neoconservador de la infancia que domina la producción y difusión entre los lectores infantiles y juveniles. Un modelo neoconservador que tiene como sustento la imagen idílica, utópica y edénica de la niñez, que está íntimamente ligada a la visión adultocéntrica que controla el hecho literario, esto es, la creación, edición, producción, distribución, difusión y promoción de la LIG por el adulto, quien es el verdadero centro del panorama. Como es bien conocido, las obras de la LIG tienen un doble receptor. El adulto es el primer lector y censor, pues se parte de la premisa de que él es quien mejor sabe lo que el infante y el adolescente necesitan o requieren. El adulto neoconservador, además, considera que él es quien debe cuidar los contenidos y tratamientos para garantizar la inocencia, la pureza, bondad y enseñanza de la literatura, a la que ve de manera instruccional para la formación y el esparcimiento. Este último va al final de la lista porque solo es un medio para lo instructivo. Descubrimos en el corpus neosubversivo 5 modalidades en la creación: neorrealismo, neorromanticismo, humor posmoderno, antiautoritarismo, que pone en crisis la visión de la infalibilidad adultocéntrica de la sociedad, y los géneros de la memoria. Esta última en diferentes cauces o modalidades: historias mínimas o microhistorias como la biografía, autobiografía, memorias, relatos de familia, historia de barrios, pueblos, regiones o ciudades, más géneros de la tradición popular que por lo general reciben nuevos tratamientos en un proceso, como ya señalaba Alex, de desmitologización y remitización que los actualiza. Mitos, leyendas, cuentos tradicionales y material de la oralidad o del cancionero popular, como los adivinanceros y el tema de la migración o exilio. Este último es un imaginario que implica diferentes fases que hablan de los problemas y carencias que derivan en la migración, el relato del viaje mismo, la llegada al nuevo lugar, los contrastes, la ubicación y la adaptación o no a la nueva comunidad. En 2010, con el apoyo de la doctora Cristina Soto van der Plas, hicimos una breve revisión de la modalidad memoriosa y se analizaron 20 volúmenes más de editoriales mexicanas en la producción de 2005 a 2010, justo para el bicentenario de la independencia mexicana. Al analizar los textos, detectamos que se mantenían 5 tendencias fundamentales en los juegos de la memoria y la reescritura: la desmitologización y remitización del cuento de hadas, en donde el género se modifica con un sentido crítico, paródico, en otro contexto. El soporte simbólico de los relatos permanece, pero se modifica el ropaje o la vestimenta del relato. Este es un ejercicio de actualización, como señala Vergil. La memoria histórica, que comprende libros alineados con la historia oficial y general de los vencedores, más las visiones periféricas, microhistóricas que modifican la versión oficial para convertirla en narración íntima, personal, con una gran dosis de ficción e intimismo. También observamos las leyendas tradicionales inscritas en la memoria familiar o regional y su rescate en versiones contemporáneas que, como señala la investigadora Flor Moreno, se desterritorializan y reterritorializan. Ay, lo dije bien. En nuevos formatos como la gráfica, como la narrativa gráfica o el cine, implicando un nuevo significado para sus elementos configurantes. Se trata de la narrativa transmedial, que ofrece una expansión del universo narrativo que abarca nuevos lenguajes y medios. También localizamos una serie de cuentos narrados por medio de la técnica de una historia marco que soporta a las demás, al modo de Las Mil y Una Noches. En esta serie de reescrituras es fundamental la intertextualidad, la parodia, la ironía y el juego con el canon de la LIG. Con todos estos estudios hicimos una lectura desde la posmodernidad o modernidad tardía o modernidad líquida o hipermodernidad para centrarnos en la corriente paródica y contestataria de la neosubversión que confronta el modelo anquilosado o neoconservador de la LIG.
En la investigación actual estamos examinando catálogos de las editoriales mexicanas más importantes con área de literatura infantil y juvenil en búsqueda de colecciones dedicadas a los géneros de la memoria o de las obras publicadas en esta corriente de 2010 a 2019. En esta indagación lo primero que se visualizará son las propuestas artísticas e ideológicas de las editoriales, sus objetivos, los tipos de textos que publican, etcétera, lo que facilitará comparar sus rasgos, enriquecer o ajustar la catalogación, quizá derivar submodalidades y emitir conclusiones acerca de la producción más reciente. Un ejemplo, la editorial Artes de México, con 29 años de experiencia, cuenta con colecciones enfocadas a la tradición oral, el arte popular y el folclore. Promueve y difunde la diversidad cultural de México en todas sus manifestaciones creativas de una manera atractiva, con textos profusamente ilustrados en color. Publican la colección Libros del Alba, dedicada a la infancia, y en ella se encuentran leyendas, sueños, adivinanzas de los mixtecos, relatos y poemas mayas, otomíes, entre otros. Las obras no son transcripciones, sino nuevas versiones de las obras originales, orales o populares. Por otro lado, tenemos a Pluralia Ediciones. Tiene 18 años en el mercado. Su objetivo es dar cuenta de la diversidad cultural y natural del mundo, comenzando por nuestro país. Una de sus propuestas son las ediciones bilingües e ilustradas en diferentes géneros, como la poesía, la leyenda, el mito y la canción. No tienen una colección especial para la LIG, porque consideran que sus obras están abiertas a cualquier lector sensible de cualquier edad. Tienen la serie de Tradición Oral Indígena de México, en la que publican autores de pueblos indígenas, así como a sociólogos y antropólogos que transcriben o actualizan los relatos. En las editoriales mencionadas vemos que Artes de México ofrece una mirada comprensiva y artística del fenómeno, desde una estética aceptada canónicamente, libros bellos que trasladan el sabor de los pueblos originales y de quienes retoman sus poemas e historias. Pluralia, por su parte, busca ser mediadora entre el artista o el relato extraído de un informante del pueblo indígena trabajado y la persona lectora sin una edad definida, sensible a las historias y poemas originales. Al finalizar la búsqueda, nos tocará hacer una selección aleatoria del material para comenzar con el análisis de los relatos. En la selección se incluyeron narrativas gráficas como el álbum, el cómic, la novela gráfica y la animación cinematográfica. Después de leer los textos, haremos análisis y los vaciaremos en una base de datos para realizar las gráficas que nos revelen tendencias, características en común, así como sus diferencias. Con estos resultados se procederá a una nueva lectura interpretativa del corpus a la luz de la teoría. Después de realizar este cruce entre textos y marco teórico, habremos de realizar el ejercicio general de autorreflexión hermenéutica del panorama y pasaremos a la reflexión sobre lo interpretado, siguiendo el método de trabajo sugerido por Gloria Prado. Géneros de la memoria. Cuando hablamos de los géneros de la memoria, lo hacemos de una manera metafórica para referirnos a la importancia de esta facultad humana en la creación artística estudiada, noción que está ligada íntimamente con el recuerdo y la rememoración del pasado que nos acompaña y nos sigue permanentemente, Bergson, pero también forjada por la memoria colectiva que confirma nuestras experiencias, las reformula o enriquece, Hallbanks. Recordar, señaló Bergson, es un ejercicio de vida. La puerta de la conciencia se abre y nuestro pasado nos queda presente. Conocer y comprender el pasado de alguna manera nos permite anticiparnos en una asociación por semejanza. La situación anterior arroja luz sobre la presente y la subsiguiente. Nos sirve para explicar circunstancias actuales, nos permite comprender el presente o prever el futuro. Los recuerdos iluminan la vida. Aun cuando es imposible recordar todo y pensamos solo con una pequeña parte de nuestro pasado, es con él, con todo él, aunque se crea que se ha olvidado, que actuamos. Aunque solo una débil parte se convierte en representación, señala Bergson. Esa pequeña parte es la punta del iceberg profundo de la memoria. El olvido es algo inquietante, una amenaza. Cita, es percibido primero y masivamente como un atentado contra la fiabilidad de la memoria,
un golpe, una debilidad, una laguna, termina la cita. Aunque sabemos que es necesario e importante olvidar, Riquer habla de una justa medida que produzca un equilibrio, olvidar pero no todo y no del todo. Hay una lucha continua contra el olvido, un compromiso por mantener despierta la narración y la memoria, por conservar las huellas que ha dejado el pasado, la huella escrita o documental, la huella psíquica que nos deja un evento o acontecimiento que imprime una viva impresión. Ante el peligro que conlleva el que la huella documental pueda ser anulada, alterada o destruida, se crea el archivo y el documento, en un proceso de recolección y rememoración que no es solo individual sino colectivo y que se transforma en esta vertiente memoriosa de clara resistencia frente a la globalización y a la uniformidad que pregonan. La corriente memoriosa se debe cuidar de, cita, la historia autorizada, impuesta, celebrada, conmemorada, de la historia oficial. El recurso al relato se convierte así en trampa cuando poderes superiores toman la dirección de la configuración de esta trama e imponen un relato canónico mediante la intimidación o la seducción, el miedo o el halago. Se utiliza aquí una forma ladina de olvido que proviene de desposeer, cito, dice de Riquer, de desposeer a los actores sociales de su poder originario de narrarse a sí mismos, termina la cita. Porque ciertamente la producción de la LIC está inmersa en la mundialización o globalización, por lo que recibe un fuerte influjo de la producción comercial internacional que tiene gran poder y lucha por la atención del público receptor mediante la publicidad, la narrativa intermedial o transmediática, las adaptaciones cinematográficas, etcétera. Producciones y narraciones que pueden manipular y controlar ideológicamente la memoria y con ello, advierte Riquer, la identidad individual y colectiva. Cita. Los recursos de manipulación que ofrece el relato se hallan movilizados fundamentalmente en el plano en el que la ideología actúa como discurso justificativo del poder, de la dominación. La reivindicación de legitimación suscitada por los gobernantes presenta también una textura narrativa. Relatos de fundación, relatos de gloria y de humillación alimentan el discurso de la adulación y del miedo. Termina la cita de Riquer. El acervo memorístico con el que trabajamos nosotros en el proyecto suele romper con la historia autorizada y va contra la memoria impuesta. Apela a la antigua vinculación de la LIG con la tradición, la subversiva oralidad y el mundo de la microhistoria, como hemos señalado. Es una producción que crece, se diversifica tanto en editoriales pequeñas o estatales como en las grandes corporativos transnacionales y se resiste a la uniformidad que prevalece. Es más, se puede afirmar que una de sus características es la diversidad y continua movilidad. Se trata de un fenómeno complejo en el que caben múltiples problemas con aproximaciones diversas. Por ejemplo, en una charla que tuvimos con el escritor indígena Enrique Pérez López, exdirector del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena de San Cristóbal Las Casas, en Chiapas, para distinguir con él aquellos rasgos que caracterizan la producción infantil de las comunidades indígenas del lugar, nos habló del concepto de oralitura, que significa el paso de la oralidad a la escritura y tiene nexos con la tradición. Un proceso de traslación y en algunos casos de traducción de una forma de expresión a otra, una manera, decía él, de trascender límites y pensar de manera dual, tanto por las características distintas del oral y de lo escrito, como por las diferentes cosmovisiones que implican lo vivo y fugaz frente a lo permanente. Dual también por tratarse de un ejercicio de traducción de una lengua a otra y por último porque de un lado está el narrador oral y en el otro el escritor. Sumter nos advierte que el esfuerzo por fijar los relatos o poemas de tradición oral no detienen los cambios porque, cito, la serie de las versiones orales continúa. Termina la cita. Quizá estamos hablando de que la oralidad viva recupera para sí la vigencia de la voz y su movilidad, por lo que el esfuerzo por fijar una versión solo nos otorga un referente. Estamos insertos en un proceso de construcción de identidad en el que la recopilación es una manera de atesorar memoria y de enriquecerla. Subversión memoriosa. La literatura infantil y juvenil en México tiene su antecedente en lo que se suele conocer como literatura oral, tradicional o popular,
términos que actualmente se despojan de la noción jerárquica o de la posición anquilosada popular, culto. Este punto de partida también caracteriza a la Liga Europea Iberoamericana, así lo dicen muchos autores. Se suele señalar que los cuentos de Mamá Oca atribuidos a Perrault, quien los habría fijado a partir de la tradición oral, son el inicio de la Liga, aunque ya sabemos que los prototextos orales no fueron creados para la infancia, no obstante, serían parte del bagaje de la literatura ganada. Comienza la edición de la Liga en el siglo XVIII en Inglaterra y en el XIX en Francia, con una fuerte vocación didáctica y moralizante. En nuestro mundo, las culturas prehispánicas de los pueblos originales eran ricas en mitos, historias de sus tradiciones, éxodo de los pueblos, héroes, hazañas. Muchos, sobre todo nahuas y mayas, pero no exclusivamente, memorizaban estos relatos y también tenían una escritura pictográfica, ideográfica y parcialmente fonética, por lo que una parte de este enorme bagaje narrativo se pudo rescatar y transcribir gracias al esfuerzo de grandes estudiosos como Fray Andrés de Olmos, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego de Landa, don Hernando de Alvarado Tezosomoc o don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Aunque muchas de las viejas historias de los múltiples pueblos que conforman nuestro país perviven en la oralidad, y algunas han sido transcritas casi literalmente, otras han sufrido un sinnúmero de interpolaciones y se han perdido sus orígenes. Estos relatos se suman al inmenso bagaje producido por el mestizaje cultural con narraciones que provienen de todos los continentes. Las historias en el mundo de la oralidad se han contagiado, se han confundido y se han enriquecido. Bueno, ya terminó mi tiempo. Es un poco lo que estamos haciendo y estamos trabajando también la narrativa gráfica, que en este momento en nuestro país está siendo fuertemente testimonial, periodística y documental, y además también en ella se proyectan en narrativa gráfica nuestros historietistas, están trabajando con mitos, leyendas e historias biográficas. Creemos que hay una enorme vitalidad y fuerza también en este corpus de narrativa gráfica, por lo que hemos empezado a entrevistarnos con los artistas y estamos haciendo una base de datos para entrevistarlos, conseguir sus materiales, porque hay un enorme problema en la adquisición de los materiales de los historietistas mexicanos, ya que no se reparten, no se venden de manera comercial. Hay que buscar a los autores, a veces hay que ir a sus páginas web o hay que ir a las ferias especiales, pero estamos dispuestos, nos interesa, creemos que vale la pena rescatar, porque fuimos en un momento dado en la historia de la historieta en el mundo los que más historietas produjimos, los que más producimos y los que más vendimos y los que más influencia tuvimos en el mundo por la cantidad que se editaba en nuestro país. Infortunadamente eso cayó, pero ahora hay una nueva corriente, nuevos artistas y gracias a Dios hay más premios para narrativa gráfica que antes, hay más foros y también hay editoriales como Sexto Piso, La Cifra, etcétera, que ya empiezan. Y entonces nos interesa ver toda esta corriente memoriosa también en estos trabajos de narrativa gráfica y algunos trabajos de animación que Kutsi está recopilando sobre los géneros de la memoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos la presentación de la maestra Kutsi Quesada, quien estudió letras iberoamericanas. Tiene una especialidad en didáctica de una lengua extranjera y una maestría en lengua y literatura comparada, ambas en la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Actualmente en la Universidad Iberoamericana realiza una investigación de doctorado sobre el libro álbum y coordina el blog Relig Ibero.
así como el Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil. Además, es mediadora de la Sala de Lectura Rayuela de Letras dentro del Programa Nacional Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura. Le damos la palabra. Gracias. Es que hay que poner. Bueno, lo que les voy a compartir es en este momento es como una serie de reflexiones paralelas que se han desarrollado de mi investigación de doctorado, más enfocadas hacia el fomento a la lectura o la mediación lectora. Y les platicaré brevemente sobre de qué va la investigación. Entonces, digamos que podrían ser como una especie, empiezo por las conclusiones, específicamente hablando de México y de la historia del fomento a la lectura en México, podríamos como establecer dos tipos de diferencias, aunque en realidad, como vamos a ver, este ejercicio siempre ha venido en conjunto. Si queremos hacer la distinción entre fomento a la lectura y mediación lectora, aunque no es estrictamente necesario, podríamos referirnos a que fomento tiene que ver más como un constructo social o como un entendido que la sociedad pues justamente entiende que la lectura es necesaria o que la lectura es vital o que la lectura tiene cierta importancia. Y esto en medida de un montón de circunstancias políticas, recuerden que estamos hablando de México específicamente, se puede o no ver reflejados en políticas públicas y la manera en que se van a ver reflejados es a través de las leyes, como la ley del fomento, al libro, pero también a la lectura, como los planes, como el Plan Nacional de Lectura y como los programas que pueden tener diferentes instancias gubernamentales. Pero digamos que de la mediación de la lectura, y esto sí puede ser a lo mejor lo que ahorita se está entendiendo como mediación, digamos en Latinoamérica y a lo mejor un poco en España, es la acción concreta. Es decir, por un lado tenemos como la idea o los planes, pero quienes ejecutan realmente la mediación lectora van a ser justamente los mediadores, y pueden ser los padres, pueden ser los maestros, pero también hay uno que a mí me interesa muchísimo, que es el profesional de la mediación, que en este momento, digamos, profesionales, a través, por ejemplo, de salas de lectura, se están volviendo cada vez más especializados, más capacitados, se está volviendo un modo de vida, se está volviendo incluso una forma de sustento, y esto es muy importante, como todo lo que voy a presentar, justamente por una serie de cambios que hemos tenido, naturales o no, a través de los cambios de gobierno, pero donde justamente los mediadores de lectura son donde, al final de cuentas, los que están llevando la mediación lectora. Y bueno, recordar un poco que mediación de la lectura es eso, establecer un puente que por alguna circunstancia no se ha podido dar o no se ha podido dar en las mejores condiciones entre la obra y el lector a cualquier edad, no solo infantil, no solo juvenil, y para crear un ambiente de goce, ¿no? Con el propósito de que en algún momento se vuelva un hábito de lectura. Sí, por favor. Y bueno, esta reflexión más que conclusión la estoy sacando de una parte de la tesis, que es hablar acerca de los pioneros que formaron el fomento a la lectura en México, más o menos en 1980, unos años antes, unos años después, que son justamente estos cuatro que ahorita están cumpliendo años y se están reformulando. Tenemos pues la FILIG, como todos sabemos, en 1981, que va a estar desde el Estado, desde la Secretaría de Educación Pública, después Cultura, ahorita otra vez Educación Pública, pero donde también intervino la asociación civil, pues estuvieron muy involucradas las fundadoras de IBI México, la colección de libros del Rincón desde la SEP, que tiene que ver muchísimo con el boom de la literatura infantil y juvenil, como una colección justamente también del Estado, pero desde la parte de educación, y recordemos que en estos años no existía la Secretaría de Cultura, y que viene desde un sector editorial.
Y tenemos, que es el objeto de estudio de mi investigación, que es la colección A la orilla del viento, ¿no? Que es desde la editorial, pero que sigue siendo parte del Estado, pero que a la vez estableció mucho de la tradición que hoy en día tenemos, sobre todo del libro álbum, con su colección Los Especiales a la orilla del viento. Bueno, va a ser un poco repaso de cómo iniciaron estas instituciones, no en el sentido de que sean como de un Estado, pero sí de que están ejerciendo una parte fundamental en el fomento a la lectura. Pues la FILIC, ya sabemos su historia, estamos a pocos meses de que tengamos esta nueva FILIC, que en realidad los invito a que observemos como investigadores qué está pasando, y ya después analizaremos. Y bueno, inició, como les decía, como un proyecto conjunto entre el Estado y entre la asociación civil, sobre todo con IBI México, y en la que había una publicación que todos conocemos, que es la Guía de Libros Recomendados para Niños y Jóvenes. Esta colección, digamos que tiene como un antecedente, IBI tenía, e incluso los pueden consultar en la biblioteca de IBI, un boletín informativo que se llama Puntos y Letras. Y en ese había una sección donde tenían recomendaciones de libros, casi como reseñas. Ese podría ser un antecedente. De todas maneras, desde la primera FILIG, o creo que en la segunda, IBI literal les entregaba una hoja a los padres o a los asistentes de la FILIG con las recomendaciones que ellos sentían que podían comprar o aportar sobre literatura infantil y juvenil. Y de ahí es de donde nace la guía, que hoy por hoy es un referente para todos los mediadores en general. Incluso hoy ya tenemos una sección dedicada justamente para la especialización del mediador. Y bueno, digamos que este es a grandes rasgos la FILIG. Obviamente han pasado un montón de cosas en 35 años y por lo visto pasarán muchas más, que como les digo, habrá que analizar, ¿no?, desde la investigación. Pero es importante como no olvidar que en un inicio o desde siempre ha habido esa participación conjunta entre la ciudadanía a través de las asociaciones o incluso de ciudadanos que van y del Estado. Entonces nunca se tiene que perder ni la una ni la otra. Bueno, los libros de Rincón, que ustedes muy bien conocen, que es de los programas Rincones de Lectura, igual de la SEP, con gran alcance nacional, que tuvo como repercusión que en las aulas que existieran, además de los libros de texto, los libros que en ese momento se estaban publicando en el sector editorial, incluso las mismas ediciones o un poquito modificadas para que sean más baratas, muchos de ellos libros álbum. Y esto incrementó pues las ventas de las editoriales y que se abrieran muchísimas editoriales en México dedicadas a la literatura infantil y juvenil, sobre todo cuando con el Plan Nacional de Lectura en el 2007 se abre este programa para toda la educación básica. Y estos sí son dos detonantes. Hay un antes y un después de los 80 en México y hay un antes y un después de los 2000 y creo que hay un antes y un después de los 2015, donde ya entra más lo que veíamos, ¿no? Géneros de la memoria, remitologización, mediación lectora, libro álbum y novela gráfica, por ejemplo. Y bueno, dentro de estos pioneros está justamente el objeto de estudio de investigación, que es A la orilla del viento, que como ya sabemos, la creó como primer coordinador, tuvo al Daniel Goldin, y Daniel Goldin, ahora que fueron los 25 años, y dio una serie de charlas, y la Gaceta del Fondo, que es de donde sacó esta cita, dedicó un número especial para hablar de los 25 años de la colección. Propone que él desde un inicio tenía una propuesta integral donde estuviera tanto la parte editorial como la del fomento a la lectura. Y integral también, pero en libro álbum, integral en un montón de sentidos que hace resonancia pues a la propuesta o al antecedente que tenemos todos de Vasconcelos, del proyecto de educación integral, ¿no?, que inició en la UNAM, que después se fue a la SEP y que siempre a la base de un montón de proyectos, tanto de mediación, por ejemplo, con
¿cómo se llamaban? Misiones culturales, con la palabra misión, que no era propiamente mediación de la lectura, pero allí sí que hay un antecedente muy específico de México y por eso de alguna manera se tiene que recuperar, pero han pasado muchos años en que el concepto de mediación de la lectura ha cambiado, no necesariamente tiene que ser en la escuela y bueno, un montón de cuestiones, pero específicamente hablando de La orilla del viento, sí. No inició de una entrada con el plan de formación de lectores y de promotores de la lectura, de nueva cuenta la importancia de la capacitación del mediador o en este caso del promotor a la lectura. Y bueno, como se está acabando el tiempo, lo que les quería hoy en día presentar es unos datos más bien estadísticos que han surgido paralelo a mi investigación sobre los especiales de A la orilla del viento, que me hacen como plantearme muchas preguntas o reflexionar mucho de qué situación se encuentra hoy tanto la colección como los libros álbumes que se publican en México y cómo es que se ha desarrollado esta tradición. Entonces, una antes. Bueno, les cuento un poco, la investigación la tuve que cortar en el 2018, pues por muchas razones, porque se me acabó la beca y porque se acabó pues sí, y porque se acabó, sobre todo por el cambio de sexenio. Es muy difícil seguir todos los cambios que ahorita están surgiendo. Pero hasta este año teníamos dividido la Secretaría y la SEP y teníamos una como fuerte intención, más o menos, por lo menos en discurso, ya en realidad es otra cosa, de la Ley de Fomento al Libro y a la Lectura. Pero tuve que hacer corte del análisis de la colección hasta el 2016, así que los datos son hasta el 2016, donde revisé los especiales de La orilla del viento. Casi todos son libro-álbumes, hay unos cuantos libros ilustrados y unos cuantos que son solamente catálogo. Estas fueron 264 obras. Y de esas es como la base de los datos estadísticos, donde obviamente se reafirma lo que todos ya nos hemos intuido, que el autor predilecto es Anthony Brown, no porque esté mal, pero o sea, sí nos ha llegado mucha producción de Anthony Brown, mucha de Willy, toda la serie de Willy creo que está en el fondo, pero además que ha sido un autor que se ha mantenido a lo largo de toda la colección, incluso si se ha cambiado de editor. O sea, es una colección, la casa de Anthony Brown México es Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces se lleva el 11% de las publicaciones de los autores con mayor número de obras publicadas por el fondo, por los especiales de La orilla del viento, y empezó desde 1991 con El libro de los cerdos, Gorila y Willy y el tímido, y hasta en ese momento, hacia donde había contabilizado, con Willy y la nube, pero antes de que todo pasara, de todo el cambio, se publicó Los cuentos de Willy, que tiene una relación con las pinturas de Willy, muy interesante. Tenemos a Satoshi Kitamura, tenemos a Taro Gomi, a David McKean con toda la colección de Elmer, El elefante, de Chris Van Ansburg, y ya posterior tenemos a Oliver Jeffers, que también es un personaje muy importante para la colección, pero que va a publicar un poco después del 2015. Y tanto Brown, McKean, que creo que lo pronunció mal, Armstrong y Jeffers son todos de habla inglesa. Entonces es como la forma en que nos está llegando justo toda la tradición inglesa, pero pues nos falta la mexicana, ¿no? Y en este sentido, de toda esta colección hasta el 2016, solo el 23% corresponde a autores e ilustradores mexicanos. En el último periodo, digamos en el 2018, en diciembre, se sacó la colección Resonancias, donde todos eran mexicanos, pero me parece que eran 4 o 5 libros álbumes. Tampoco es que modifique tanto a nivel estadístico. Y todos estos se publicaron,
todos los que eran autores mexicanos, solo hasta el 2000. ¿Se acuerdan que les había dicho de una brecha del 80, de los años 80, de los 2000 y ahora, en el 2015, 2010? Y como únicos autores integrales, es decir, autores que hacen tanto el texto como la imagen en un libro álbum, e incluso algunos se atreven a desarrollar propuestas de diseño. Tenemos a Monique Cepeda, ahí hay una mujer, Juan Gedovius, a Carlos Pellicer López, a Luis Amara, a Gabriel Pacheco con una obra nada más, que es El Espantapájaros, Daniel Álvarez Hernández y Manuel Monroy, de nuevo todos después del 2000, a excepción de unas cuantas obras, ¿no?, que ahí les pongo las notas. Y por último, una que también me llama mucho la atención de saber por qué, cómo vamos a darle la vuelta es pues la colaboración de autoras e ilustradoras, ¿no? La que tenemos con mayor número de obras publicadas, que está muy a la par de Oliver Jeffers, es Isol, que no es mexicana, pero su producción inició con el fondo, inició en México y es como, digamos, en la colección la máxima representante desde el punto de vista femenino, por así llamarlo. Y de los creadores de origen mexicano, solo el 22% son mujeres, al 2016. Y esto sí es una brecha muy, muy, muy sustancial. Lo que es curioso es que si juntamos a todos los autores de todas las nacionalidades, de todo el fondo hasta el 2016, la brecha ya no es tan grande, pero existe, ¿no? Tenemos que en hombres son 56.8 y en mujeres son 43.2, ¿no? Y bueno, en realidad lo que quería presentarles es que me hace preguntarme, como paralelo a los libros álbum metaficcionales, que es propiamente mi tema, ¿qué es lo que está dejando, qué es lo que dejó en estos años como tradición A la orilla del viento, ya que sabemos que es un referente internacional importante, que está en los acervos de la SEB, en los programas de salas de lectura, en otros programas, y cómo podemos, desde el punto de vista de la investigación o desde el mediador, hacer como no una protesta, pero sí una solicitud más abierta de qué es lo que necesitamos como reponer, ¿no? Como más autores mexicanos, más autoras, más ilustradoras, también de cómo se ha llevado a cabo este proceso de capacitación. IBI cumple 40 años, el fondo ya bueno, A la orilla del viento ya cumplió 25 años, los cambios que está habiendo en la FILIG, donde algunos gremios sí han como levantado la voz y se les ha recuperado, por ejemplo, el premio del cartel, pero se perdió totalmente este año el premio México Lee, que es muy importante para mediadores de lectura, y sin embargo no se ha alzado la voz para solicitarlo, ¿no? Entonces, no sé, no quería como presentarles datos tan duros, pero creo que son como, nos dejan ver qué es lo que está pasando o qué pasó en estos años y qué podemos hacerlo desde, modificarlo desde la sociedad civil, ¿no? De nueva cuenta les decía que en el fomento a la lectura sí es muy importante los planes y programas y leyes, pero al final de cuentas quienes llevan las acciones de fomento o de mediación lectora terminan siendo los ciudadanos y los profesionales de mediación lectora, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Bueno, está la última. Y nada, gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Abro la ronda de preguntas. Creo que ahí hay una persona que está muy ansiosa por preguntar. Gracias, aquí estoy de nuevo. Ay, qué triste el panorama que nos acabas de mostrar. Acabo de ir hace 2 semanas a buscar unos derechos en el fondo y esa fue la respuesta. Aquí no se está haciendo nada más que mediación lectora y todas son compra de derechos. Y ahora lo veo que no solo ahora, sino desde antes. Y por otro lado está
la parte de las editoriales por ahí, ¿en qué momento creo que fue por aquí cuando se hablaba de que en cierta época se empezó la publicación de editoriales en México, pero cuando se dice editoriales en México, a partir de los 80s y todo esto, o sea, existía Patria, no sé, Progreso, el mismo Castillo, pero todas fueron absorbidas, Edelvives, Macmillan, Hachette. O sea, cuando hablamos de publicaciones mexicanas, es que se venden en México, incluso hasta se maquilan en México, pero no son obras mexicanas ni de autores mexicanos, bueno, salvo las independientes Artes de México, las que sí traen una fuerte carga con lo memorioso, como le llaman ustedes, y qué bueno que están, pero no pasan de ser pequeñas industrias y a veces hasta 2, 3 personas son todos los que tienen. Caligrama pues se asoció con la Universidad de Querétaro y por ahí va, bueno, es hablando de no para niños, pero Nostra, todas ellas, o sea, finalmente es una pena y como investigador pues estudia, se ve la tendencia, pero no pasa mucho aquí en México. Eso, bueno, digo, a lo mejor uno que trata de trabajar en el sector y producir, no tiene a dónde ir. Yo creo que incluso el esfuerzo de aquí mismo de Filológicas en su colección es muy loable y ojalá no solo se viera como todos los libros que se publican académicos y que se guardan o se regalan en ferias, ¿no? Sino que sí se viera para que no solo quedara en un esfuerzo pequeño, sino como dices tú, la academia, la sociedad civil, todos unidos para decir, aquí tenemos materiales, estamos produciendo y necesitamos apoyos de políticas públicas que se conviertan en dinero para fortalecer la industria mexicana. Porque cuando se dice libros en México, estamos hablando de editoriales fuera, ¿no? Entonces, bueno, es como algo que me saltó. Muchas gracias. ¿Otra participación? Bueno, yo nada más creo que no debemos olvidar el trabajo que ha hecho Sidley, por ejemplo, El Naranjo, Ediciones Petra, Los Tres Abejas, o sea, hacen cosas maravillosas, no sé si con 2 o 3 o cuántas personas, pero hacen cosas espléndidas que les ameritan premios en Bolonia. Yo creo que estas editoriales tenemos que ir, Artes de México, tenemos que ir a ellas, tenemos que recomendarlas, tenemos que utilizar los materiales, implementar actividades con esas cosas preciosas que publica, por ejemplo, el Naranjo con la ópera para niños, o sea, tenemos que hacer uso también de los materiales informativos, no solamente de las narraciones, de la poesía que publican en estas editoriales, de las obras de arte magníficas que elabora Peggy Espinosa en sus colecciones para niños, que son verdaderamente magníficas. Y por ejemplo, Editorial Era, de repente se lanza con libros para niños que son una preciosidad. O sea, ahí están nuestras editoriales, también el fondo es nuestro, pues echémosle ganas y usemos esos materiales, hagamos que se haga evidente, ¿no?, que existen, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, me centré por tiempo en el Fondo de Lectura, en el Fondo de Cultura porque es mi tema, pero otro tema que estoy desarrollando también paralelo, en donde México sí de verdad yo creo que ha marcado la tendencia y una gran diferencia, por lo menos en Hispanoamérica, que es la mediación lectora. Y eso me consta como mediadora, como en los chats que he visto, en las reuniones incluso recientes en el fondo, que no se paró. O sea, no se paró con el cambio de gobierno, porque justo había esa participación ciudadana. Algo que dicen en inversiones es parte y reparte, para que cuando se te pierda una inversión, no pierdas todo, sino tengas todo el sustento. Pues justo es a lo que apelo, como en esta tradición que tenemos, desde los 80, en el que siempre ha estado presente las dos partes y en la que la mediación de la lectura con los profesionales, con los mediadores, con salas de lectura, que es también del gobierno, y con muchas otras, con IBI,
con la FILIG se ha mantenido como un algo constante, a pesar de los cambios de gobierno, incluso ahora, que se me hace como muy interesante. Y justo, el fondo nos da como un parámetro, pero eso también se rompió en los 2000, como dice Lau, ya no se volvió el único, sino hay muchísimos otros. Ya también nos hace muy bien tener a Anthony Brown, tener toda esa tradición inglesa. Es una maravilla llevarla con los niños, de verdad que a todos les gusta, puedes hacer un montón de prácticas también con los adultos, pero creo que es como muy importante siempre tener este balance para que en algún momento que nos falte una ley pueda seguir haciéndose a nivel de acción. Bueno, breve pregunta, comentario para Alejandro. En este repaso de autores mexicanos de sagas juveniles, no sé si tuviste oportunidad de contemplar o revisar el trabajo de Andrea Chapela. No, todavía no, porque estos últimos autores que puse fueron como las inquietudes que me surgieron después de haberme metido tanto con la literatura inglesa, ¿no? O sea, como que ver que era una tradición, y yo me peleaba mucho en la universidad porque me decían que eso era fantasioso, ¿no? Y no era otra corriente. Entonces, más bien cuando terminé de estudiar a Philip Pullman, y porque eran los autores que me gustaban también de joven, ¿no? Y yo me dije, ¿qué se está haciendo en México? Entonces, no es que yo los he leído, estos los he leído, pero no es que los haya estudiado todavía con cuidado. Son como, o sea, yo digo que es como mi salto para el doctorado, ¿no? O sea, como contemplarlo, pero ¿cómo me repites el nombre del autor? Se llama Andrea Chapela, nace en 1990, exalumna del Colegio Alemán, exalumna de la Facultad de Química, y este año le han dado 3 premios de ensayo, el José Luis Martínez, de cuento, no por obra de fantasía, pero digamos por obra en serio, como luego cuando la entrevistan, pero ella empezó escribiendo esta tetralogía, 4 novelas, cuando tenía 15 años, lo publica a los 18, wow. Se lo publica Urano, y lo publicó en 2008, el primer libro de 4. Bueno. Perfecto. Ella. No, pues muchas gracias por la sugerencia. Sí. ¿Alguna otra participación? Creo que también sería importante y necesario que así como se está formando, se ha integrado a lo largo de tantas décadas ya el corpus sobre la LIC, creo que también este actor importante, ¿no?, que es el mediador de lectura, creo que está haciéndonos falta también, porque analizar cuál ha sido nuestra función y postura política ante estos cambios es necesario, pues porque si bien asistimos a los seminarios y de pronto nos quedamos como un poco, bueno, pero si eso vienen a platicar de Colombia, Argentina, ¿no? Pues eso se hace aquí, se hace en muchos territorios, y entonces nosotros los mediadores vamos y escuchamos que hacen maravillas y les pagan los viajes y vienen y no sé qué, y nosotros decimos, bueno, nosotros no nos pagan nada y seguimos trabajando, pero no hemos sistematizado, y ese es el gran error en el trabajo cultural, ¿no?, la gran deficiencia. Lo hemos visto quienes no solamente vemos la mediación lectora como esa transmisión de acervos y de ser como los que publicitamos, de repente hasta los autores, ¿no? Porque hasta en eso a veces nos convertimos, ¿no? O sea, hay que comprarte al autor, hay que llevarte al autor, ¿no? Y ese es el que más se vende, y ese es el que se acabó. Y los de México, los autores, que tenemos una gran riqueza, que entonces tendríamos ya, y qué bueno que ya se está haciendo en muchos espacios, ver como esta cultura creativa, ¿no?, como esta economía creativa que tiene que ver con no mirar a los pueblos o la tradición mexicana como con esa mirada de lo pobrecito, ¿no?, sino toda esa riqueza. Maestra Laura, yo te agradezco, porque finalmente en ese entender y valorar lo que tenemos, podemos pues como levantar la voz, porque de pronto sí
hasta se pelea uno para irse a tomar la foto con el Jefferson, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? De verdad, el niño bonito, dices, ¿pero por qué? Si hay autores que maravillosos aquí, que no tienen ese reconocimiento, pero que están dando más. Y entonces, pues sí es necesario, yo digo, ustedes como investigadores, yo no soy investigadora, ¿no? Pero creo que sí es necesario que en estos foros, en estos espacios, pues se haga también ese recuento, ¿no? Que así como, pues cada uno de estos espacios se y de lectura a su manera, con metodologías a los mediadores, otros nos hemos formado de manera autodidacta o como sea, pues creo que es importante también tener ese recuento de los hechos, ¿no? Gracias. Sí, quedan 2 minutos, 1 minuto. Sí, entonces es la parte de mi investigación, además del libro álbum, que es mi gran preocupación es en todo esto, en cuanto a la mediación tras la lectura, donde entra, y creo que como filosofía Ligiver, con el proyecto que les presentó Lau, hay una fuerte preocupación, incluso en el congreso, en las actividades que hacemos, de capacitar a los mediadores, de que la academia, lo que pasa en la academia no se queda en la academia, es necesario repercutir y puede capacitar y se puede distribuir pues a muchos mediadores que al final les aporten para poder hacer o tener una sistematización de cómo generar estrategias a la lectura. Eso básicamente en libros álbumes metaficcionales es como la tesis que estoy tratando de hacer, pero siempre es un ir y venir, ¿no? Entre lo que realmente haces como mediador en un espacio escolar o fuera de la escuela y también lo mucho que nos puede aportar la academia. Y creo que sí es como muy necesario abrir estos foros a todos, en la academia, o sea, de que lleguen todos los mediadores. Y pues siempre están invitados a consultarnos, por cierto, comercial. La revista Ligibero justamente ese propósito tiene, ¿no? Y en algún momento el proyecto que comanda Lau también tendrá ese objetivo, difundir. Y gracias a Lili. No, gracias. Yo quisiera decirles que muchas gracias. Yo creo que estará de acuerdo conmigo el público de que, bueno, fue una mesa muy rica. Primero, la avalancha de literatura que hay ahora es imposible de estudiar individualmente y de estudiar tradicionalmente. Entonces, los métodos cuantitativos, estadísticos, que no se habían, ya se estaban usando, por ejemplo, para estudiar la novela inglesa y cosas así, porque en épocas que hay muchísima producción y que hay que tener un termómetro. Es muy interesante lo que están proponiendo como metodología. Ahora, como términos teóricos, lo que hizo Alejandro también es muy interesante, de tomar lo que realmente están leyendo los jóvenes en el mundo y ver por qué tiene tanto éxito y entender que están tocando mitos fundamentales y dándoles un papel hermenéutico nuevamente a los jóvenes, pues es muy importante. Y Coetzee, que después de una época en la que, porque sí, el fondo es nuestro, que de cierta manera idealizamos la colección A la orilla del viento, porque trajo a muchos niños que a menos de que hubieran estado en escuelas bilingües o circunstancias muy particulares, no tenían acceso a ese tipo de libros, los trajo, pero sí es momento de ver dónde está el balance y qué consecuencias tiene, que yo ya les he platicado que aquí se hacía un concurso de literatura infantil, de cuentos hechos por los niños, y era muy notorio que todos los niños de los cuentos tenían nombres en inglés, y de distintos tipos de escuelas, porque ya habían relacionado que un cuento sobre niños y cosas así se trata en Nueva York, y hay changos, y hay niñas que se llaman Sally, cosas así, que no son nombres nunca aquí. Yo nunca he conocido una Sally aquí, pero había muchas Sallys en los cuentos y cosas. Entonces, pues muchísimas gracias por la mesa, muchísimas gracias a Teresa, y quisiera hacer el anuncio de lo que hay mañana. Yo les quisiera pedir, yo sé que es una ciudad muy complicada, pero mañana tenemos muchos eventos especiales de principio a fin. A las 10 tenemos una videoconferencia con una persona muy importante de Costa Rica,
que nos va a hablar de autores costarricenses que vinieron a México, a veces por exilios políticos, a veces por otras razones, y que hicieron literatura infantil aquí. Y también en Costa Rica se celebra ahorita los 100 años de la Cátedra de Literatura Infantil y los 100 años de, ¿cómo se llama el de García Gallano? Ahorita se me olvidó. Bueno, un periódico que duró más desde el periódico literario, ahorita se me olvidó cómo se llama. Todo eso lo va a presentar. Él mismo es escritor de literatura infantil con muchos premios nacionales e internacionales. Luego tenemos a Teresa presentando cuestiones de ilustración. Tenemos a Donovan hablando de Miguel en el Ira. Tenemos una presentación sobre lecturas clásicas para niños. Luego vamos a ver proyectos como uno que llevaba con Aculta, luego ahorita está en la Ciudad de México y ahorita está en Filológicas de Poesía para Niños. Vamos a ver la colección de la Universidad Metropolitana en voz de su creadora y directora. Y vamos a tener, no sé si me está olvidando algún otro. Sí, claro, Nina nos va a presentar su trabajo sobre la instrucción musical en una revista muy importante de educación de la época de Cárdenas que se llama El Maestro Rural, la instrucción musical. Y al final Carmen Leñero, que es una de las mujeres escritoras brillantes y investigadora aquí, nos va a hacer una plática sobre su trabajo como creadora y va a leer parte de sus cuentos. Entonces, ojalá puedan venir todos mañana, desde las 10 hasta a las 6 terminaremos. Otra vez habrá tortitas. Como les dije, si es poquito, tráiganse su frutita. Ahora sí, no nos pudimos organizar para traer algo de fruta, ahora sí, pero habrá tortitas y agua. Entonces, bueno, yo quisiera despedir a esta última mesa con aplauso y darle las gracias a todos por su resistencia.